Bueno, buenas tardes estudiantes. En esta sesión virtual, pues básicamente vamos a observar toda la parte de- del tema de este sábado que va a ser después del examen del primer corte referente a la parte de iluminación. ¿Listo? No obstante, pues también de pronto si alguien tiene alguna inquietud, pues se puede resolver frente a algún tema en específico. Básicamente el tema de iluminación hablamos, al igual que el resto de riesgos físicos, hablamos de que la iluminación es una energía, ¿no? Y básicamente pues hablamos de que es una energía como tal lumínica. Entonces ese es el concepto que uno tiene que tener bastante, digamos, mmm, a la mano, de que siempre cuando uno habla de riesgos físicos tiene el tema intrínseco de la energía, ya sea energía lumínica, ya sea energía eh, a través de espectro de vibraciones, ya sea energía en espectro de ultravioleta, pero siempre hablamos de energía, independiente de la forma de la transmisión o la forma de transformación. Entonces, básicamente algunas consideraciones. Primero, pues hablar de algunas magnitudes o algunas variables para tratar de hablar de la parte de iluminación. Flujo como tal, entonces flujo es un flujo luminoso, donde básicamente hablamos de ese flujo de la radiación, radiación visible obviamente, y hablamos de monocromática. Monocromática es en un solo espectro como tal. De frecuencias de 540 por 10 a la 12 Hz, un flujo de energía radiante de 1 sobre 583 vatios. Ese es el flujo como tal. Entonces, la unidad de medida del flujo es el lumen y básicamente todo el flujo es el flujo luminoso como tal. Intensidad luminosa es cuál es la cantidad que puede emitir como tal una fuente puntual de flujo luminoso. Entonces, la intensidad luminosa es el flujo luminoso, la cantidad de flujo luminoso que puede emitir una fuente puntual en un ángulo sólido determinado. Y la unidad de medida de la intensidad luminosa es la candela. Ustedes pueden observar acá como tal las ecuaciones. Las ecuaciones acá, por ejemplo, la intensidad luminosa está diciendo ese flujo sobre el ángulo como tal de un estéreo radial. El nivel de iluminación, que es lo mismo de iluminancia, son sinónimos. Entonces la unidad es el lux y el nivel de iluminación o iluminancia es flujo luminoso de un lumen que recibe una superficie de metro cuadrado. ¿Listo? Entonces es el flujo luminoso que se recibe en un metro cuadrado de superficie. Eso es un lux. Entonces un lux es un lumen sobre superficie, que es decir, un metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, flujo luminoso sobre un área o superficie y que está determinada por una unidad que es el metro cuadrado. Y la luminancia es la intensidad luminosa de una candela por unidad de superficie. Entonces, no confundir luminancia con iluminancia. ¿Ok? Entonces, luminancia es igual al nivel de iluminación, que es el flujo luminoso de un lumen sobre metro cuadrado de superficie, y luminancia es intensidad luminosa. ¿Listo? Entonces siempre tengan presente que no es lo mismo luminancia a iluminancia. Son conceptos diferentes que a veces los estudiantes tratan a confundirlos o decir que es lo mismo. No es lo mismo iluminancia a luminancia. Listo. Aquí vamos a ver algunos conceptos como flujo luminoso, como rendimiento luminoso, intensidad luminosa, iluminancia, luminancia, contraste, reflectancia, deslumbramiento y ambiente cromático. Entonces vamos a empezar a ver estos conceptos de una manera pausada, sobre todo para que pues, se pueda comprender mejor y de pronto solucionar algún tipo de inquietudes. Entonces, básicamente hablamos de que el flujo luminoso es esa luz emitida por una fuente luminosa, ¿listo? Y que solamente depende de las fuentes, de las fuentes intrínsecas de la fuente de generación, ¿listo? Las propiedades intrínsecas de esa fuente generadora. Luz que emite, ese es el flujo luminoso, la luz que emite como tal, esa fuente de generación, esa luz que emite es ese flujo luminoso. ¿Listo? El rendimiento es la cantidad de energía que se convierte en luz a partir de esa energía que emite la fuente. ¿Listo? Entonces, cantidad de energía que se convierte en luz. Ustedes observan acá que estamos hablando de qué? De energía. Entonces, siempre cuando uno habla de riesgos físicos, habla de energía. ¿Listo? Esa es la característica en cualquier riesgo físico, es la energía que está allí presente. Entonces, aquí en iluminaciones,
Para este caso, que es rendimiento luminoso, estamos hablando que la cantidad de energía que se transforma en luz, porque recuerden que una parte de esa energía se transforma en calor y allí uno empieza a observar, por ejemplo, cuál es más eficiente. Ya después, posteriormente, cuando veamos la parte de tipos de luminarias, hablaremos de la eficiencia. Y hablaremos de esa parte de la eficiencia, es cuánta energía se convierte en calor y cuánta energía se convierte en luz. Actualmente uno puede observar que las luminarias más eficientes son aquellas que la mayor energía se convierte en luz y no tentan calor. Las luminarias antiguas que nosotros teníamos incandescentes, por ejemplo, en las casas, y los bombillos incandescentes ya viejitos, tenían una eficiencia baja. Por eso la vida útil era muy inferior. ¿Por qué era muy inferior? Porque la mayor energía la convertían en calor. Antes llega un momento determinado cuando ¡pah! Se estalla el cosito, el, el tungsteno como tal al interior del bombillo, la luminaria. Entonces, ese calor hace eso, ese calor hace que la vida útil de la luminaria disminuya. Precisamente cuando la mayoría de energía se transforma en calor y no en luz como tal, es que hay una eficiencia baja. Ahora todas las luminarias uno los debe llevar a que tengan una mayor conversión de energía en luz y no tengan calor. ¿Listo? Ese es el rendimiento que vamos a hablar en términos también de eficiencia posteriormente. Y hacia allá es donde ustedes deben llevar cuando le van a ofertar o cuando la van a mostrar al gerente de que se debe cambiar en las luminarias, pues obviamente ustedes deben cambiarle a un tipo de luminaria que sea eficiente y que precisamente lleva una mejor transformación en la luz. Y observen que este tipo de luminarias eficientes llevan en sí mismo una disminución en la tarifa de energía consumida. Eso es lo que ustedes tienen que favorecer y lo que tienen que ustedes generar como acciones eh, a implementar en las empresas en razón de esto. La intensidad luminosa es el flujo emitido en un ángulo sólido, ¿listo? En una dirección dada y la unidad es la candela, ya lo vimos anteriormente. La iluminancia, que es igual a nivel de iluminación, entonces es el flujo luminoso que incide sobre una superficie. Y superficie hablamos de un metro cuadrado, ¿listo? La unidad de medida de la iluminancia o nivel de iluminación es el lux, para que lo tengamos presente. Luminancia es la luz que llega procedente, la luz que llega al ojo procedente de las transformaciones que tienen la energía lumínica a través de la absorción, a través de la reflexión y a través de la transformación. Esas son tres propiedades físicas que vale la pena resaltarlas en este contexto. Absorción es toda la cantidad de energía lumínica que puede absorber una superficie, de acuerdo a unas características entre las que más se mencionan, por ejemplo, tenemos el albedo. El albedo es una característica de las propiedades para poder absorber esa energía y prácticamente transformarla. Entonces, parte de la luminancia, que la luminancia, como recordemos, es luz que llega al ojo procedente de esa transformación se queda en la absorción. La absorción es porque queda retenida en la superficie. Hay otra propiedad que es la reflexión. La reflexión es prácticamente reflectar, ¿sí? Reflejar. Es decir, devolver ese rayo que llega. Incide un rayo, se devuelve ese rayo. ¿Okay? Y otra propiedad es la transmisión. La transmisión básicamente hablamos de una difractación del haz de luz y que obviamente hace también que se transforme ese haz de luz y va a generar que ese porcentaje que se tenía de luminancia al ojo no llegue realmente el 100%, sino que llegue un 60 o 70%. Entonces ustedes observan aquí la gráfica, y en la gráfica se puede observar una lámpara como una iluminación localizada. Acá la lámpara refleja, ¿sí? Emite como tal este haz de luz y llega como tal, puede llegar a la superficie se puede llegar a una parte que se refleja, que pueden ver ustedes acá esta flecha, si ven esta flecha acá, esa es una luz que se está reflejando procedente de la que llega de la luminaria localizada y llega al ojo como tal. Pero también podemos acá tener en esta parte de la superficie absorción. Entonces, casi podríamos hablar, por ejemplo, que a veces el 60% de las de luz que incide en superficie puede estar de pronto, el 60% realmente puede que llegue al ojo y el 40% puede que se quede que se quede inmersa en la superficie o en el material que está absorbiendo como tal. Y para resaltar, el ojo ve luminancias, no luminancias. El ojo ve esa energía que se transforma y que llega. ¿Listo? Procedente después o posterior a la absorción, a la reflexión, a la transformación y a la transmisión.
¿Listo? No ve iluminancias como tal. Ve iluminancias, más no iluminancias. Aquí hablar para contrastes del color, ya que hablamos del tema de la absorción y la reflexión, y miramos la parte de los contrastes del color para enviar después para hablar de los ambientes cromáticos, de cómo la eficiencia en la generación del color como tal. Entonces observan acá que dependiendo del color del objeto, tiene unas propiedades, y esas propiedades inciden en la absorción y en la reflexión. Entonces, hablamos de que, por ejemplo, el negro tenemos el negro tiene una propiedad bastante grande en absorción, menos propiedad tiene para reflexión. El blanco tiene más propiedad en reflexión y menos propiedad en absorción. ¿Listo? Entonces, si ustedes están trabajando, por ejemplo, en una superficie de trabajo de color oscuro, por ejemplo, observen que pues obviamente esa superficie de color oscuro no les va a aumentar muchísimo la eficiencia en su lugar de trabajo, porque obviamente cuando el haz de luz incide sobre la superficie de color oscuro, recuerden que el color oscuro tiene más absorción y menos reflexión, es decir, que realmente lo que va a llegar de iluminancia al ojo va a ser poco. Es mejor tener superficies de trabajo o planos de trabajo con colores claros. Sobre todo allí, si ustedes pueden precisamente eh, tomar como tal una asesoría de un ergónomo, el ergónomo precisamente también les va a evidenciar qué tipo de colores pueden tener sobre las superficies de trabajo, precisamente para mejorar lo que es la parte de la reflexión, disminuir la absorción y precisamente mejorar la iluminancia que le puede llegar al ojo. Entonces aquí colores del objeto y color del fondo. Esta parte de acá, esta diapositiva, lo que queremos hacer son contrastes. Cómo manejar contrastes en los sitios de trabajo, pero también en las casas, en los hogares, uno puede manejar esos contrastes de color para aumentar como tal la eficiencia de la iluminación. Entonces observen que siempre, por ejemplo, acá el color del objeto, si el color del objeto es negro, el fondo se recomienda que sea amarillo. Acá ustedes pueden observar color del objeto blanco, color de fondo negro. Este tipo de contrastes es lo que en España, en el manejo de pantallas de visualización de datos, manejan como la parte de los fondos y las letras en el manejo de los procesadores de texto. Entonces ellos, dependiendo del día o en la noche, manejan o cambian los fondos y las letras. Por ejemplo, en la noche, ellos qué hacen en la noche manejan un fondo color negro y las letras de color blanco. En el día utilizan el fondo color blanco y las letras de color negro precisamente para mejorar el contraste y mitigar como tal, disminuir la fatiga visual. Esto es lo que se conoce como con el nombre de las polaridades. Entonces, la polaridad negativa es la que ellos utilizan en la noche, la polaridad positiva es la que se utiliza en el día, y uno lo puede estar asociando, por ejemplo, antiguamente lo podría uno estar asociando al uso del software de OS. Si alguien se acuerda del software de OS, se acuerdan que el software de OS en los computadores era un fondo de color oscuro, letras blancas, lo que aumentaba o mejoraba en horarios nocturnos, mejoraba precisamente al ojo y disminuir la fatiga visual. Aquí más ejemplos de los que son los contrastes. Pueden observar cómo es un contraste débil a nivel como tal de la superficie, piso como tal del área. Un contraste equilibrado, donde ya observamos que colocan un fondo oscuro en alguna de las paredes, y un contraste fuerte, si observan que es toda la pared está de color oscuro, y resalta un fondo blanco pequeño, precisamente para mejorar como tal la eficiencia. La representación gráfica de lo que es un lux, el flujo luminoso, que es el lumen, en una superficie de 1 metro cuadrado. Eso significa lux. Aquí comentamos cómo es como tal la visión del ser humano. La visión del ser humano, recuerden que el ojo tiene bastones y conos, de acuerdo a la visión. Conos está asociado con una visión fotópica, más generalmente asociado con la visión diurna, y los bastones están asociados con la visión escotópica, asociado a la visión nocturna como tal. Y observen en la parte derecha, ven ustedes, acá dice pantalla del terminal, puede ser pantalla de la videoterminal, que es el computador, o pantalla de visualización de datos, que también se puede conocer, y cómo es el manejo.
Si ustedes observan acá, tiene que existir un equilibrio entre la visión fotópica y la visión escotópica, y ese equilibrio hablamos de la visión mesópica. Entonces la visión mesópica lo que busca es el equilibrio. Generalmente que estemos, el ojo como tal esté utilizando tanto los conos como los bastones. Y acá observen que, pues, precisamente cuando utiliza los computadores debe estar en ese equilibrio acá. Okay. Ese es el espectro de energía que nosotros tenemos en la Tierra. Acá vemos la letra griega lambda, que significa longitud de onda, ¿listo? Eh, este eje Y que mide como tal esa longitud de onda, que aquí lo estamos viendo en este cuadro, pues básicamente me está mostrando cuál es el espectro de energía que tenemos en la Tierra. Y observamos los diferentes tipos de energía. ¿No? No obstante, esa energía, recuerden, lo que siempre decía es, la energía se transforma. Entonces, lo que estamos viendo acá es que esta serie de energía se va transformando, y esto es lo que determinamos en varios riesgos físicos. Entonces, aquí, por ejemplo, en los rayos X, cuando entremos a ver la parte de radiaciones ionizantes, estaríamos hablando de lo que son rayos X, rayos gamma, rayos alfa, que creo que no alcanzan a caer acá, que rayos alfa, rayos gamma, rayos X y rayos beta son asociados a la radiación ionizante, ¿listo? Y esa parte de espectro visible es lo que estamos manejando en este tema, que es iluminación. Aquí pueden observar ustedes acá las ondas hercianas, ¿sí? Que es la parte de lo que es microondas, todas las ondas de frecuencia corta están asociadas a la radiación no ionizante. Y aquí en la parte de corrientes eléctricas, asociados generalmente a lo que estaremos hablando con algunos de riesgos eléctricos. Aquí con rayos ultravioleta, toda la parte, pues obviamente de temperaturas, de calor como tal, también podríamos estar asociándolos un poco, y obviamente pues a toda la parte de calor, de temperaturas altas. Entonces observen acá la parte visible. La parte visible, obviamente, el espectro va de entre 780 nanómetros hasta de 390 hasta 780 nanómetros. Ese es el espectro visible. ¿Listo? Y comprende, pues, obviamente, los colores. La escala normal de colores es la que está, pues, obviamente, eh, son colores básicos, y el resto son combinaciones de los colores. Entonces observen acá que cada tipo de color corresponde a una frecuencia, a una longitud de onda en el espectro visible. Está el violeta, está el azul, está el verde, está el amarillo, está el naranja, está el rojo. Y observen que el rojo es el que tiene como una mayor frecuencia, una mayor longitud de onda. ¿Ok? Esto es lo que estamos hablando acá en el tema de iluminación. El luxómetro es como tal el equipo de medida de iluminación. Observen acá, se compone pues obviamente el aparato, toda la parte donde recibe como tal los datos como tal, y tiene como tal una célula. Esa célula es una célula bastante sensible, ¿listo? Es una fotocélula, pues está elaborado como tal a través de una fotocelda, y pues básicamente lo que hace el luxómetro es, a través de esta fotocelda, precisamente determinar cuánto incide sobre una superficie. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar en qué consiste el luxómetro. Acá algunas características del luxómetro. Entonces, tiene que estar calibrado. Me puede generar en las unidades candela o lux, dependiendo de lo que yo quiera mirar. Ya lo hablamos de que si yo quiero mirar iluminancia, que es nivel de iluminación, mido lux, pero si yo quiero mirar luminancias, estoy midiendo en candelas. Eh, Me permite tomar medidas máximas, mínimas, escala de rangos. Bueno, eso lo mirarán más adelante, o el próximo periodo cuando vean mediciones ambientales. Aquí vemos en este plano de trabajo algunas consideraciones. En el primer plano, el plano superior, vemos un plano de corte transversal. Y en el plano inferior vemos un plano de implantación o vista de planta. En el plano superior, que es un plano de corte transversal, observamos la ubicación de la luminaria, una altura. Generalmente siempre lo que comentan y manifiestan los técnicos expertos en el tema es que debe tenerse más o menos una altura del piso a la luminaria más o menos de 2 metros o 2,20. No obstante, pues entraremos a mirar obviamente la altura del techo y como tal.
pero observamos acá alturas de luminarias. Acá básicamente hay tres luminarias, L1, L2, L3, ¿listo? Observen la ubicación de las luminarias, por ejemplo, en este caso, la luminaria L3 queda directamente sobre la pantalla de visualización de datos. Es muy buena esa ubicación porque no me estaría generando sombras. Cuando yo ubico luminarias que estén más adelante o más hacia atrás del puesto de trabajo, puedo generar sombras y esas sombras generan una fatiga visual en el trabajador. Entonces yo tengo que observar muy bien eso en esas ubicaciones. En edificios donde ya estén construidos, donde ya estén las luminarias ubicadas, lo que tendré que dar a mirar es la ubicación del puesto de trabajo. ¿Ok? Sí, porque si el puesto de trabajo, gente, yo no voy a empezar a decir al gerente que cambiar las luminarias de sitio, hay que cambiar esta luminaria. No, entro ya a mirar ya la ubicación del puesto de trabajo, la ubicación de la pantalla de visualización de datos con relación a esas luminarias generales o si tenemos luminarias localizadas, la ubicación también de las luminarias localizadas. Y observemos acá varias alturas, ¿no? H, ustedes saben, connotación de ingeniería, la H connota acá la parte de altura. Entonces observamos HM, que es la parte de la altura correspondiente entre el plano de trabajo o superficie de trabajo, que en este caso es el escritorio, y la altura de la luminaria. Y en el plano inferior observamos que es un plano de planta, vista de planta o plano de implantación. Observamos como tal las ubicaciones. ¿Mm? No observamos, ¿qué observan ustedes? No se observa directamente la luminaria L3 porque ya está directamente viendo la pantalla. Entonces por eso ustedes ven la L3, la observan acá aparte. Observen que en el plano superior cuando es un corte transversal, yo podría intuir de ahí de que directamente está sobre la superficie de trabajo y directamente sobre mi computador. Pero cuando ustedes observan el plano inferior, como ya es un plano de planta, observen que está corrida. No está directamente sobre la pantalla, sino está abajo. Esto me genera sombras. Es lo que yo debo entrar a cambiar. La luminaria L1 y la luminaria L2 son luminarias localizadas. Las debo tener si no consigo cumplir los luxes requeridos para la tarea. ¿Listo? Como ya lo veremos a continuación. Si yo hago la medición y no obtengo los luxes requeridos para la tarea, es cuando entro a colocar una iluminación localizada. Antes no. ¿Ok? Entonces, eso también para que cuando ustedes el día de mañana se vuelven o son higienistas, sepan en qué momento, como higienistas, deben recomendar el agregado de luminarias localizadas, si es que es pertinente el caso. Vamos acá a esta diapositiva, ojalá se la puedan memorizar, ¿no? Puede ser que uno de estos de acá les salga para el examen. Entonces, esta diapositiva acá lo que les busca es que ustedes observen cuáles son los niveles de luxes requeridos para tareas diversas. Entonces, observen acá que en la parte derecha tenemos, por ejemplo, requisitos visuales normales. Eh, Acá lo pueden ver, por ejemplo, espacios de oficina. En una oficina estaríamos más o menos manejando un rango entre 500 a 750 luxes. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes están en una oficina y allí puede recomendarse el uso de luminarias localizadas, ¿en qué sentido? Si al hacer la medición les arroja 200, 300 luxes, es cuando ustedes pueden optar por decirle al gerente, señor gerente, coloque luminarias localizadas para alcanzar el nivel de luxes requeridos. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cuestiones, ese tipo de análisis y de prevención, esos son los que ustedes tienen que abordar y ser muy coherentes como próximos profesionales e higienistas. Y observen cómo son los rangos, ¿no? Empezamos desde 20 luxes hasta 20.000 luxes, por ejemplo. Una tarea visual, una cirugía, por ejemplo, estamos hablando entre 10.000 a 20.000 luxes. Ustedes entran en una sala de cirugía, observen que bastante luminarias localizadas, precisamente por el nivel de complejidad de la tarea. Y observen acá que hay una pequeña clasificación A, B o C. Si observan ustedes, hay unos semicírculos y esos semicírculos van definiendo el tipo de iluminación. Ok, entonces dice acá, por ejemplo, la tipo A, dice iluminación general en zonas de poco tráfico de requisitos visuales sencillos.
tipo B, iluminación general para trabajos en interiores, que es esta mediana acá, y tipo C, iluminación adicional para tareas visuales exigentes. Entonces la tipo C, que es el color más deficiente, más suave, observen que es un color bastante suave, es todo lo que abarca desde los 5000 luxes. Ese es el tipo C. El tipo B, estamos hablando desde los 500 a los 3000 luxes. Y el tipo A, estamos hablando desde los 20 hasta los 500 luxes. Entonces, para que maneje muy bien este gráfico, posiblemente le salga en el parcial algún tipo de clasificación de estos y pues yo espero que puedan responder de manera asertiva. Bueno, entonces ya es básicamente la tabla, la que yo mostré anteriormente con la gráfica, aquí con semicírculos, aquí lo muestro a través de una tabla para que ustedes evidencien las categorías que yo le mencioné con anterioridad, pero acá ya lo estamos plasmando a través de una tabla. Y que ustedes observen cuáles son los rangos exigidos y al tipo de actividad específica. ¿Listo? Y observen acá, aquí por ejemplo ya me está diciendo, si yo manejo tareas de contrastes y ya me exige de 500 a 750, posiblemente puedo tener una iluminación localizada sobre el puesto de trabajo, posiblemente, no siempre, lo que les digo. Generalmente se asocia más la ubicación de la iluminación localizada cuando estemos por encima de los 700 luxes, es cuando requiere, por ejemplo, la ubicación o la implantación de luminarias localizadas como tal. Vamos a hablar de un concepto que es el deslumbramiento. El deslumbramiento básicamente es el destelleo de luz. ¿Listo? Es ese destelleo de luz que genera en el ser humano sobre el ojo. ¿Listo? Y eso básicamente es por incidencia de la luz directa sobre el ojo humano. Entonces, observen algunos aspectos donde se me llega a presentar un deslumbramiento. Y básicamente hablaríamos de dos cosas, altura de la luminaria y obviamente también altura de la persona. ¿Qué tenemos acá? La primera situación, está la persona acá, la luminaria está un poco baja con relación a la altura del piso. Entre el piso y la luminaria hay una altura baja y como la persona es alta, se genera deslumbramiento. Tenemos acá, básicamente el haz de luz incide sobre el ojo humano. ¿Cómo puedo disminuir eso? Básicamente aumentando la altura entre el piso y la luminaria. Cuando aumento la altura entre el piso y la luminaria, estoy aumentando el ángulo como tal de incidencia sobre el ojo. Entonces, cuando se aumenta el ángulo de incidencia sobre el ojo, ahí estoy disminuyendo el deslumbramiento, porque no me está incidiendo directamente. Es que observen que acá en la parte inferior izquierda me está prácticamente sobre el mismo eje horizontal, pero cuando se va en la parte inferior derecha, ya básicamente hay un ángulo alrededor de los 45 o los 50 grados. Esto hay que tenerlo presente para posibles ejercicios que salgan el día de mañana. Y para terminar el día de hoy, pues algunas de esas cuestiones, lo que les hablaba, deslumbramientos. Ese es un tipo de control para los deslumbramientos, que son los conocidos como alas de murciélago. Las alas de murciélago son una serie de elementos sólidos para colocar sobre la luminaria con el fin de disminuir el ángulo de incidencia sobre el ojo humano. ¿Listo? Ustedes lo observan en las luminarias, en la casa, inclusive uno lo puede colocar esas alas de murciélago con el fin de precisamente disminuir. ¿Qué sucede acá? El ojo puede estar en este lugar, pero cuando usted inserta alas de murciélago sobre la luminaria, lo que hace es disminuir el haz de luz. Cambiar el ángulo de incidencia y no toca el ojo, sino que cae sobre la superficie y después es reflejado al ojo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Listo, estudiantes. Entonces sería todo por hoy. Nos vemos entonces el sábado. Muy juiciosos, por favor, estudien para el examen del primer corte. Me parece que está sencillo el examen, me parece, pero no obstante, vuelvan a estudiar los ejercicios de ruido, vuelvan a estudiar muy bien toda la normatividad, lo que vimos el sábado pasado, la gatizo de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo, que la vimos en la resolución 2844 del 2007.
vuelvan a revisar toda la resolución 8321 del 83, al igual que la resolución 1792 del año 1990. Vuelvan a revisar eso, observen las fórmulas que vimos la clase pasada, observen el ejercicio. En el examen va a salir un ejercicio aplicando suma de decibeles, ¿listo? Van a tener que calcular un ruido equivalente ponderado diurno para la jornada en decibeles A. Entonces, para que por favor revisen nuevamente ese tema, lleguen muy juiciosos, lleven calculadora, por favor. Estudiante que no lleve calculadora, pues posiblemente pueda estar perdiendo el examen. Entonces, la idea es que ninguno pierda el examen. Ese es el ideal, ¿no? No obstante, casi siempre el 50% pierde el examen, el primer corte, pero bueno, la idea es que ninguno lo pierda. Entonces, no siendo más, pues nos vemos el día sábado en la clase. Muy buenas tardes.